Bueno, en primer lugar, y antes de comenzar, por supuesto, muchísimas gracias a todos por haber asistido hasta aquí para escucharnos. La verdad es que para nosotros había sido hasta hace poco inimaginable que pudiésemos realizar un evento como este en un espacio como este, y a pesar de todos los inconvenientes que ha habido, también con un público de un volumen importante, la verdad. Así que en ese sentido, estamos infinitamente agradecidos. Y por supuesto también quisiéramos agradecer a la ECO que nos haya cedido su espacio para realizar este encuentro y que también nos haya acompañado en su organización. Y en general también quisiéramos agradecerles todo el trabajo que hacen tanto por el barrio de Carabanchel como en general por la buena gente de esta ciudad, en la que también hay mucha gente mala. Y antes de comenzar también, quisiera decir, para los que no lo sepan, que hay dos miembros en concreto de nuestra asociación que han sido detenidos esta mañana en la acción que se ha realizado en Villalba para recuperar y limpiar el bloque de la Sareb, que sufrió un incendio provocado el pasado 28 de diciembre. Y bueno, aunque están siendo acompañadas por las compañeras de la Asamblea de Vivienda de Villalba, hemos llegado incluso a discutir si había que cancelar este evento, y también por eso toda la tardanza en comenzar, pero desde luego había sido inviable. En cualquier caso, desde aquí les mandamos un abrazo enorme y esperemos que esto quede en nada. No es un secreto que muchas de las que estamos aquí, o por lo menos una buena parte de nosotras, somos estudiantes, ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial o de manera puramente nominal. Pero si hemos considerado necesario realizar este encuentro en un espacio como este, es entre otras cosas porque creemos que el problema del que quisiéramos hablar aquí no afecta solamente ni mucho menos al estudiantado, a pesar de que evidentemente tenga importantes consecuencias sobre la defensa de sus intereses y de sus derechos, ¿no? La situación de la que quisiéramos hablar aquí, que para quienes no lo sepan, por si hay algún despistado que ha venido solamente a los conciertos, completamente legítimo, es la situación de crisis y de inoperancia que afecta actualmente al movimiento estudiantil. Es un problema que de hecho resuena entre todos los movimientos sociales y entre todos los espacios políticos que trabajan por transformar esta sociedad. Fundamentalmente porque el movimiento estudiantil ha sido para muchas generaciones anteriores a la nuestra una escuela política de enorme importancia, pero también porque la universidad, así como los espacios educativos en un sentido más general, son un engranaje fundamental de los mecanismos de reproducción de este sistema de explotación y de dominio, ya sea como herramientas de inserción en el mercado laboral o en la norma social capitalista, o bien como aparatos ideológicos dedicados a justificar este mundo de mierda, ¿no? Sin embargo, antes de entrar de lleno en el contenido de esta ponencia, podría ser útil aclarar quiénes somos, qué es Fisis. Y en este sentido, antes que dar una definición un poco abstracta o insípida, creo que sería preferible dar algunas pinceladas sobre la pequeña historia de nuestra asociación, dado que creo que señala algunos elementos importantes acerca de la situación social y política que atraviesa actualmente al medio universitario, y sobre todo aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de crisis del movimiento estudiantil. Fisis es una asociación universitaria que surge en primavera de 2021 en la Facultad de Filosofía de la Complutense, y acerca del contexto social y político en el que surge nuestra asociación podrían destacarse, a mi parecer, tres aspectos. En primer lugar, tenemos una situación de enorme malestar generacional que, por supuesto, tendría como trasfondo la pandemia, así como la durísima política de restricciones de movilidad y de derechos civiles que durante este momento habría sido impulsada desde el Estado español, ¿no? Un malestar que estaría en buena parte canalizado desde algo que, por así decir, podríamos llamar como una suerte de hambre de comunidad, que durante el primer año de existencia de nuestra asociación marcaría buena parte de nuestra actividad y de nuestro discurso, ¿no?
En segundo lugar, también tenemos una situación de completa ausencia de vida cultural y política en nuestra universidad, a la cual además se suma una situación que podríamos denominar de desposesión con respecto a los espacios que nos pertenecen como estudiantes, que si bien es verdad que venía siendo arrastrada desde años anteriores, se consolidaría sobre todo en el contexto de la pandemia, utilizándose muchas veces además como pretexto la situación de emergencia sanitaria, ¿no? Ejemplos en este sentido podríamos mencionar la prohibición de realizar sangriadas, que ha sido un mecanismo de socialización y de financiación tradicional de las asociaciones estudiantiles desde siempre, el vallado de espacios, todo esto por no mencionar, por supuesto, las diferentes injerencias de empresas privadas que ha habido en nuestra universidad y en todas las universidades públicas del Estado español, ¿no? Y por último, también cabría destacar una sensación compartida de descontento y de orfandad política, tanto con respecto a la política institucional como con respecto también al frágil movimiento estudiantil realmente existente, la cual además se tradujo en muchos casos incluso en un rechazo hacia la actividad política como tal, ¿no? Y este último aspecto es fundamental. Y es fundamental porque además explica buena parte del recorrido que ha seguido FISIS a lo largo del último año, pero también de la que creemos que es la situación social y política actual de la universidad, ¿no? Cuando a comienzos del curso pasado nos vimos obligadas a definir una hoja de ruta como asociación, se dio una situación en cierto modo paradójica que por lo menos a nuestro entender y en cierto modo da cuenta, como decía, del contexto político que define las universidades madrileñas en un momento en el cual, más allá de alguna protesta o de alguna reivindicación aislada, el movimiento estudiantil, por lo general, apenas cuenta con un arraigo cotidiano en la vida universitaria, ¿no? Por una parte, algunas personas implicadas en la asociación manifestarían una gran preocupación por el hecho de que FISIS se resistiese a definirse políticamente y a desarrollar una actividad política que quisiese entenderse realmente como política, ¿no? Pero por otra, es cierto que había una amplia mayoría de miembros de la asociación que temían que FISIS se convirtiese, por así decir, en una asociación política más. En algunos casos, desde luego, esto se debería al hecho de que había personas que no tenían sencillamente interés alguno en la política, pero en muchos otros ocurría algo bastante distinto. Y es que sabíamos que no existía un discurso articulado que pudiese hacerse cargo de las necesidades políticas actuales y de la realidad actual de la universidad, pero también sabíamos que el discurso de las organizaciones y de las pocas asociaciones estudiantiles que sobrevivían a la pandemia no nos convencía y no nos representaba. Por decirlo más claramente, a pesar de la diversidad ideológica que existía en nuestra asociación por aquel entonces, se podría decir que había una especie de rechazo compartido, y a menudo más intuitivo que razonado, hacia los discursos políticos estudiantiles heredados del ciclo político de la pasada década, ¿no? Y aún más importante que todo esto, habría que destacar que muchas de nosotras éramos conscientes de que resultaba imposible desarrollar un discurso político que respondiese ante la situación actual del medio estudiantil si ni siquiera existía un espacio social y cultural compartido que permitiese apelar a una misma comunidad de personas y de intereses. Y esto es algo que en realidad forma parte del ABC de la historia del movimiento estudiantil, ¿no? En el sentido de que las asociaciones y las organizaciones estudiantiles nunca se han limitado a operar como meros destacamentos políticos con unos intereses independientes a los del espacio en el cual querían incidir, sino que al contrario han asumido a menudo la labor de construir ese mismo espacio, ¿no? Y de articular su propuesta política con el despliegue de una serie de medios de socialización comunes. Y la cuestión es que, ante la completa destrucción de estos medios de socialización que nos encontramos al llegar a la universidad, en un primer momento priorizamos la reconstrucción de un espacio de convivencia abierto a perfiles distintos, diversos, y también a diferentes grados de implicación política, que fuese capaz de aunar ese objetivo con una defensa política de nuestros derechos como estudiantes, aunque es cierto que desde un discurso todavía vago y además deliberadamente vago, porque, como decía, pues en un primer momento la intención era poder encuadrar a personas de diferentes procedencias políticas, ¿no? Sobre una base común y sobre una preocupación común.
Y sería precisamente así, en un espacio social compartido tanto por personas politizadas como por personas despolitizadas, así como por personas de diferentes procedencias políticas, que poniendo en conjunto y discutiendo distintas posturas y análisis sobre una misma preocupación, como decía, la situación de indefensión del estudiantado ante la vulneración continua de sus derechos y de sus intereses, nuestra asociación comenzaría a experimentar un proceso de politización colectiva, ¿no? Un proceso que empezaría además desde la lectura de que evidentemente no tiene ningún sentido concebir a la universidad como un espacio separado del resto de la sociedad y que la lucha estudiantil debe concebirse además como parte de una serie de procesos de lucha más amplios que abarcan también otros aspectos como la clase o como los problemas específicos de la juventud, ¿no? Por poner un ejemplo, es en este contexto que muchas comenzamos a trabajar para organizar grupos, tanto de miembros de nuestra asociación como de estudiantes que no lo eran, bueno, pues para colaborar en convocatorias de estos desahucios, lo cual también ha conducido a que varias integrantes nuestras pues hayan acabado desarrollando una actividad regular en diferentes asambleas y sindicatos de vivienda de Madrid. Y también sería en este contexto que comenzamos a desarrollar algunos de los planteamientos que ahora quisiera poner sobre la mesa acerca de la actual situación política del medio universitario y de la crisis del movimiento estudiantil. Así que paso ahora a la segunda parte de esta ponencia, que es la que voy a tratar más a fondo el tema que nos ocupa. En primer lugar, voy a referirme al modo en que desde FISIS hemos entendido la actual situación de completa despolitización de la universidad. En segundo lugar, voy a hablar sobre el modo en el cual hemos vivido en nuestra universidad los problemas de criminalización de la juventud y de la ofensiva contra el uso de los espacios, y más particularmente de los espacios estudiantiles, refiriéndome en concreto a la campaña contra la presencia policial en la universidad que hemos intentado estar desarrollando a lo largo de este curso. Y por último me referiré también a algunas de las lecturas que hemos comenzado a articular acerca de la actual situación de crisis del movimiento estudiantil. Una de las preocupaciones más recurrentes y más compartidas acerca de los problemas políticos que atraviesa ahora mismo el medio estudiantil se refiere a la situación de completa despolitización de la inmensa mayoría de las estudiantes, que se enmarca además en un contexto más amplio de despolitización de la juventud. Sin embargo, a nuestro parecer, incluso aunque esto pueda tener, en cierto modo, parte de verdad, sería demasiado simplista despreciar este problema diciendo sencillamente que la exclusión de la clase obrera de la universidad que se ha dado yendo a lo largo de estas últimas 2 décadas y las tendencias de elitización y de privatización que se han dado dentro del medio universitario han propiciado que el perfil promedio de estudiante universitario sencillamente sea el de alguien al que los problemas de esta sociedad pues ni le van ni le vienen. El hecho es que no es así. Y de hecho, detrás de este desinterés hacia la política, nosotros hemos constatado, y en nuestro propio ejemplo además, que realmente lo que se esconde en muchos casos es más bien un sentimiento de desafección e incluso de descontento hacia las opciones políticas actualmente existentes, como decía antes, tanto en el marco de la política institucional como también en el marco del movimiento estudiantil. Lo que ocurre es que la universidad actualmente no es un espacio abierto a la escucha política, y no lo es además en la medida en que el medio estudiantil no solo no es un entorno articulado políticamente, sino que en buena medida tampoco es un entorno articulado socialmente. La destrucción de eso a lo que se suele llamar vida social universitaria, la destrucción de nuestros espacios culturales, la destrucción de nuestros espacios también de ocio autogestionados y autónomos, que además están pasando a ser directamente perseguidos por las autoridades universitarias, tiene mucho que ver, evidentemente, con la situación de debacle política del movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil no puede desentenderse de este hecho apelando a una comunidad, como es la de los estudiantes, que ahora mismo es puramente imaginaria, no solo en un sentido político, sino, como decía también, en buena medida en un sentido social. Lo que quiero decir aquí, y esto es una opinión personal, no es que la tarea de las estudiantes políticamente organizadas sea empezar a montar, fiestas o clubes de teatro y ya luego articular un discurso político propio. Evidentemente no, es decir, la necesidad de repensar los discursos y las estrategias del movimiento estudiantil es una necesidad inmediata y es una necesidad que empieza además por estudiar y por criticar los planteamientos políticos heredados de un ciclo de lucha que no solo se ha agotado, sino que además ha fracasado en sus objetivos.
Pero lo que tampoco se puede pretender es construir un discurso político sin ocuparse de construir las condiciones sociales y culturales que permitan que este pueda ser compartido en un mismo entorno. Y no solo porque ese discurso tiene que penetrar en la vida cotidiana y en los problemas cotidianos de aquellos a quienes quieres movilizar, sino sobre todo también porque si nuestra aspiración última es no cambiar la composición del Congreso de los Diputados, sino cambiar esta vida, pues evidentemente creemos que nuestras comunidades de lucha deben ser también comunidades de vida. Y creemos que desde hace varios años el movimiento estudiantil se ha olvidado de esto último y que esa además es una de las razones por las cuales buena parte de los estudiantes no se sienten representadas en él. Esta descomposición social y cultural del ámbito universitario, que desde luego es un fenómeno también político, evidentemente, se ha traducido, entre otras cosas, en una completa pérdida de control sobre nuestros espacios estudiantiles. Me refiero a cuestiones como la prohibición de realizar sangriadas, como decía antes, o el vallado de nuestros jardines y de nuestros espacios comunes, lo cual además ha permitido que el rectorado controle los horarios de acceso a los mismos a su antojo, o a la demolición de locales de estudiantes, o incluso directamente a la persecución de actividades políticas en la universidad, cosa que además hemos visto en los últimos meses. Y esto se ha conjugado además con una campaña de criminalización de la juventud que se ha visto especialmente agudizada desde la pandemia y con un recrudecimiento generalizado de la presencia policial en Madrid, ante el cual evidentemente las universidades pues, no son una excepción. Y en este sentido pongo un ejemplo de hace unos meses que muchas ya conocéis. El pasado mes de octubre, si mal no recuerdo, intentamos realizar una pequeña sangriada en nuestra facultad, algo no muy diferente de lo que vamos a hacer después, poniendo pues, un poco de música, un par de puestos de comida, ni siquiera nos había dado tiempo a sacar bebida, y en ese momento llega la Policía Municipal de Madrid y sin ningún tipo de justificación nos dicen que nos tenemos que ir de allí. Y habiendo vivido esta situación ya en varias ocasiones durante los últimos meses, en ese momento nos plantamos y decimos que no. A los 20 minutos teníamos a 3 furgonas de la División Antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid en nuestra facultad. Evidentemente no pudimos responder ante esa situación. Abusos como estos, abusos tan graves como estos, se han ido repitiendo a lo largo de los últimos años y se están recrudeciendo, y son abusos frente a los cuales el movimiento estudiantil actual no tiene ninguna capacidad de respuesta. Y es precisamente por esto que a comienzos de este curso iniciamos una campaña contra la presencia policial en la universidad. El hecho de que la policía pueda entrar impunemente y hacer de las suyas en un espacio como es el de la universidad, que por lo general de manera a veces más implícita o a veces más explícita, según el caso, ha disfrutado siempre de una cierta autonomía respecto a la presencia de las fuerzas represivas en su territorio, más allá de las de los profesores, es para nosotros algo que no solo resulta inadmisible, sino que de hecho es un signo claro de la derrota y de la inoperancia política actual del movimiento estudiantil. Y este es un hecho además muy importante, porque lo que ha estado ocurriendo en nuestra universidad no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de ofensiva represiva contra la población pobre, contra la población migrante y contra el uso de espacios autogestionados que pretenden desmarcarse de las lógicas de la dictadura del mercado y de la propiedad privada. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de la ofensiva contra la ocupación, pero también en la durísima política que se ha estado aplicando en los últimos años y en los últimos meses contra los centros sociales de todo el Estado y también de Madrid en particular. Personalmente creo que una de las lecciones más importantes que nos ha enseñado una campaña como esta es que el movimiento estudiantil, tanto porque la universidad no es un espacio escindido, separado del resto de problemas de la sociedad, como también porque debe volver a construirse, y esto es fundamental, como la escuela política que solía ser y que ya no es, tiene el deber y tiene la urgencia de comenzar a construir puentes con otros movimientos sociales y con otros espacios de lucha. Y aunque todavía no hemos tenido fuerzas para plantear esta necesidad en un sentido estratégico, creo que es una consigna con la que debemos empezar a familiarizarnos y a ser consecuentes desde ya. Otra de las lecciones que nos ha enseñado esta campaña, y en mi opinión también una de las razones por las cuales hasta ahora hemos mantenido un nivel de conflictividad más o menos bajo, es que necesitamos definir mejor nuestro discurso y dar un salto adelante
a la hora de plantear las críticas y los planteamientos que hemos estado esbozando durante todo este tiempo acerca de los problemas y de las necesidades actuales del movimiento estudiantil. Y ese es el proceso en el cual estamos inmersos ahora mismo. Así que, a continuación, y por fin, porque esta es la parte realmente importante de esta ponencia, voy a plantear algunos de estos elementos críticos, aunque también quiero dejar claro que puesto que estas posturas todavía no han sido consensuadas oficialmente en nuestra asociación, deben leerse más bien como lecturas personales, a pesar de que sean compartidas por una amplia mayoría de personas en CISIS, ¿no? Así que, bueno, por comodidad de la exposición, creo que podríamos dividir los problemas que a nuestro entender están perpetuando la actual situación de estancamiento y de irrelevancia del movimiento estudiantil, por una parte en cuestiones, por decirlo así, políticas, y por otra parte en cuestiones de discurso. Esta es una división evidentemente muy artificiosa, pero es todo por el bien de la claridad. Por lo que refiere a las cuestiones, podríamos decir, políticas, creo que se podrían destacar sobre todo dos cosas. Por una parte, una concepción politicista de la política que ha conducido a que el movimiento estudiantil se haya desapegado completamente de una realidad, o de la realidad cotidiana de las universidades y de los centros educativos. Y por otra parte también una suerte de efectismo político que bueno, además de desinterés hacia la actividad del movimiento estudiantil, ha generado entre los estudiantes incluso un rechazo directo hacia la política en general. Y es que, y evidentemente sin faltar a las buenas intenciones de todas las que intentan sacar algo adelante en un medio tan estéril como la universidad, no sirve de mucho que pegues muchos carteles o que sueltes reivindicaciones políticas de manera completamente descontextualizada o que convoques de vez en cuando alguna huelga o alguna protesta si no estás arraigado políticamente en la cotidianidad del medio social al cual intentas apelar. De nada, salvo para que te vean como un agitador que de cuando en cuando baja de su torre de marfil para soltarte su chapa. Es decir, de nada salvo para que vean tu práctica política como algo extraño, como algo ajeno y como algo con lo cual es imposible identificarse. Y tristemente esta situación abunda entre muchos estudiantes. Aún así, consideramos que antes que problemas en sí mismos, estas son más bien manifestaciones de un problema más profundo. Y es el de que el movimiento estudiantil, a nuestro juicio, carece desde hace años de una estrategia propia y de un discurso que responda al contexto político actual. De hecho, da la sensación de que muchos de los enfoques, planteamientos o reivindicaciones desarrolladas a día de hoy por determinadas organizaciones y asociaciones estudiantiles son antes una mera repetición automática de lo que se podía plantear pues, en las luchas contra el Plan Bolonia o en las asambleas estudiantiles del 15M, que un discurso discutido y elaborado por ellas mismas. Y sinceramente, para nosotras, el mejor homenaje que podemos darle a esas luchas, que por supuesto también en cierto sentido para nosotros pueden ser una referencia, no consiste en repetir acríticamente sus contenidos, consiste más bien en estudiar en qué han fallado, en qué sentidos ya no son viables y en elaborar nuevas perspectivas que puedan favorecer la recomposición del movimiento estudiantil. En este sentido, uno de los aspectos que más nos preocupa de los discursos dominantes en el movimiento estudiantil, tanto madrileño como de buena parte del Estado, es el de la fetichización, podríamos decir, y el de la reivindicación acrítica de lo público. Especialmente teniendo en cuenta que la situación política actual de este país se remonta al fracaso de un ciclo de movilizaciones que a lo largo de la pasada década tuvo como principal objetivo la reconstrucción del estado de bienestar y de sus servicios públicos. Y esta tendencia, creemos, se enmarca además en un supuesto teórico que como mínimo es cuestionable. Y es el de que el Estado vendría a ser algo así como una especie de poder independiente del mercado que podemos utilizar como refugio frente a los intereses del capitalismo, en lugar de comprenderlo como una herramienta esencial en la reproducción de este modelo social, que es lo que es. Por esto es que muchas de nosotras, a pesar de que, por supuesto, hacemos y haremos todo lo posible para oponernos a las tendencias de privatización de la educación, francamente dudamos de que sea adecuado permanecer en la mera reivindicación, como decía, acrítica de la universidad pública.
Y sinceramente soy consciente de que esto es algo duro de decir cuando estamos sufriendo día a día las consecuencias de la destrucción de los servicios públicos, como estamos viendo ahora con el caso de la sanidad en Madrid, que está siendo atroz. Pero lo que intento cuestionar aquí es hasta qué punto tiene sentido luchar contra las consecuencias del capitalismo, reivindicando de manera crítica las estructuras de un Estado capitalista, en lugar de preguntándonos de qué manera podemos avanzar hacia un modelo de sociedad en el que seamos nosotras mismas las que podamos garantizar una educación, una sanidad y unos servicios esenciales, universales, gratuitos y de calidad. Y sinceramente creo que después de tantas derrotas, muchas empezamos a darnos cuenta de que, por utópico que parezca, este objetivo no solo es el deseable, sino que además es el único realista. Con todo esto, bueno, creo que el marco general de lo que estoy planteando aquí se deduce por sí solo. Y es que tenemos que empezar a dejar de concebir la lucha estudiantil como una lucha sectorial compuesta únicamente de demandas hacia un Estado que es además cada vez más incapaz de garantizar nuestros derechos y nuestros servicios públicos elementales, y comenzar más bien a comprenderla como parte de un marco de lucha más amplio que se dirija contra el sistema capitalista en general. Esto implica, entre otras cosas, empezar a revisar la viabilidad del estudiantado como sujeto político y a cuestionar nuestros actuales discursos y nuestros actuales medios de lucha. Por lo demás, está claro que este es un camino largo, difícil y que no podemos recorrer solas, por lo cual llamamos a todas las estudiantes preocupadas por los problemas que hemos intentado señalar aquí a que comencemos a organizarnos, a que comencemos a discutir en común, a impulsar procesos de deliberación y de discusión y a replantearnos en un sentido general la estrategia de nuestro espacio de lucha. Así que nada más, damos ahora paso a la cafeta y espero que tengamos un rato para discutir y para debatir informalmente algunos de los elementos que hemos intentado plantear aquí, o no, haced lo que queráis. Sería conveniente, pero bueno, también entiendo que vengáis aquí a pasarlo bien. Así que nada, muchísimas gracias y espero que paséis buena tarde.